Bueno gente, hoy vengo a hablaros en un vídeo que espero que sea más o menos cortito, o al menos no tan largo como suele ser un divagando, sobre Chumatsu no Valkyrie, o mejor dicho, sobre la adaptación de Chumatsu no Valkyrie. Y es que como sabréis, esta adaptación ha salido en Netflix completa, sus 12 capítulos de un tirón, salió hace un par de días, y ha tenido pero que muchísimas críticas, yo incluido. Muchísimas críticas de gente que básicamente está diciendo que es una porquería de adaptación y de gente que está diciendo básicamente que no la toquéis ni con un palo si os interesa mínimamente el manga, porque os va a destripar todo el manga a cambio de consumir un producto muy mediocre, muy inferior. Y esa es mi opinión también, esa es mi opinión también en el sentido de que no debéis, por favor, no haceros eso, no debéis mirar Chumatsu no Valkyrie antes de haber leído el manga de Chumatsu no Valkyrie. ¿Por qué? Porque pasamos de un manga que perfectamente puede estar entre mis favoritos a un anime que tiene un 6 y da gracias. ¿Pero por qué es esto? ¿Por qué es esto? Eso es lo que yo quiero explicar en este vídeo. Ha tenido muchísimas críticas, ha tenido muchísimo hate el Chumatsu no Valkyrie, pero yo creo que no por las razones correctas. Y me quiero explicar a fondo, a profundidad en este vídeo. ¿Por qué la adaptación de Chumatsu no Valkyrie ha salido tan mal? ¿Por qué la adaptación de Chumatsu no Valkyrie ha dejado a los fans tan descontentos? Y esto es algo que, si la veis sin haber leído el manga, que es algo que insisto, no recomiendo, pero si la veis sin haber leído el manga, vais a notar o es muy probable que lleguéis a pensar que la gente está exagerando muchísimo. ¿Por qué? Porque después de haberla visto, comprendo que es una serie que se puede disfrutar, que es una serie que, a pesar de todas las cosas que voy a decir en este vídeo, tiene su principio, tiene su final, tiene tiene sus 3 combates que están adaptados al completo y tiene todos esos momentos tan épicos, tan buenos que igual están en el manga. Pero el problema es que la adaptación no los hace bien. El problema es que la adaptación, cuando una escena era de 10, la adaptación la convierte en una escena de 6, en una escena de 5. Es una escena que son las mismas, pero de una calidad inferior. Ver la adaptación sobre el manga de Chumatsu no Valkyrie es básicamente consumir el mismo producto, porque en cuanto a adaptación fidedigna, en cuanto a paneles que coge y paneles que adapta, es muy fiel, las cosas como son. Pero es como coger y ver el mismo producto, pero de una calidad infinitamente inferior. Y no voy a dejar de, me voy a dejar de chachar, me voy a dejar de preámbulos y voy a explicar por qué. ¿Por qué es tan mala la adaptación de Chumatsu no Valkyrie? De lo que se ha hablado muchísimo, es del nivel técnico. Se ha hablado de que es horrible porque no tiene animación, porque no es más que coger planos del manga uno detrás de otro, en planos muy sosos, cinematográficamente hablando, y simplemente darle un poquito de movimiento con la cámara, y poquito más, y hacer así todo el anime. Esto para empezar no es del todo cierto, porque sí que hay animación. Es decir, esto no es un Shokugeki no Soma. Si habéis visto las últimas temporadas de Shokugeki no Soma, eso es para sacarse los ojos. Eso es literalmente tener planos en los que la cámara se está moviendo por una dirección, cambiamos de plano, la cámara se está moviendo para otra dirección, y así durante los 24 minutos. Chumatsu no Valkyrie no es tanto así. Sí que tiene momentos que son así, pero no es todo el tiempo así. Y de hecho, cuando la vi me dejó gratamente sorprendido el tercer combate. El tercer combate me dejó gratamente sorprendido porque sí que se ve bastante mejor visualmente que el resto. Pero ¿qué pasa? Que nivel audiovisual es muy pobre. Es muy pobre, es extremadamente pobre, y es un conjunto de planos estáticos, más o menos con movimiento, más o menos con sonido. Y ya está. O sea, los momentos donde podría haber dejado lucir la animación, momentos, por ejemplo, en la lluvia de golpes de estos dos, o en la lluvia de espadazos de estos dos, momentos a lo mejor en el que las partículas estén flotando en el aire con estos dos. Ha habido muchos momentos donde podría haber salido a luz la animación, y no lo ha hecho. Es una animación en la que tiene Chumatsu extremadamente pobre. Pero aquí es donde quiero llegar cuando digo que se la está criticando, pero no por las razones correctas. La animación de Chumatsu no Valkyrie es extremadamente pobre, es muy mediocre, es muy limitada. En el combate de Sasaki Kojiro contra... Bueno, no debería haber dicho los nombres, pero bueno. En el tercer combate,
No es tan limitada, no es tan pobre la animación, pero sigue siendo muy, muy mediocre. Pero el problema no es ese. El problema no es ese. Yo cuando estaba leyendo el manga de Chumatsu no Valkyrie y hablaba con los amigos sobre una posible adaptación a anime, siempre llegaba a decir cierta frase. Siempre llegaba a dejar sobre la mesa cierta idea. Y es que Chumatsu no Valkyrie no necesita de una gran animación. Porque los combates de Chumatsu no Valkyrie no tienen una gran coreografía. Los combates de Chumatsu no Valkyrie se basan en momentos. Se basan en hype. Se basan en crear expectativas para un golpe, dar ese golpe y ver cómo el rival puede manejar ese golpe o con qué va a contestar. Y todos los combates del manga se basan en eso. En crear situaciones, crear hype, crear expectativas ante un golpe, ante un movimiento, ante un tal, para ver cómo va a reaccionar la otra persona. Y es en eso en lo que falla Chumatsu no Valkyrie. Chumatsu no Valkyrie es tan mala adaptación porque no ha sabido manejar bien eso, no ha sabido desplazar bien eso de cómo funcionaba en el manga a cómo podría haber funcionado en el anime. ¿Por qué? Porque también es muy complicado y quiero que eso también se quede muy claro. No es todo culpa del estudio, no es todo culpa de lo que ya ha hecho Netflix o la Warner Bros. Con la adaptación. Porque es que también eso es algo muy complicado. Y os voy a poner un ejemplo concreto. Si tenemos un panel, a lo mejor lo pongo en pantalla, pero bueno. Si tenemos un panel en el que haya un golpe, la reacción de 3 personajes, y luego el cómo el rival está recibiendo ese golpe, tú en el manga, cuando lees eso, pasas la página y ves literalmente eso. De un solo vistazo estás viendo el golpe, las reacciones del público ya serán más o menos efusivas según la importancia del golpe y cómo lo está recibiendo el rival. Eso es lo que puedes ver en una página normal de Chumatsu no Valkyrie durante un combate. ¿Qué pasa? Que esto en el anime no es así. Esto en el anime tenemos un plano en el que está con el golpe, luego un plano para cada una de las reacciones, los cuales cada plano de esos puede durar 2 segundos perfectamente, y luego pasamos al plano de recibiendo el golpe. Y a esto me refiero con que esto es algo que es muy difícil de adaptar, que es muy difícil de pasar de un medio a otro. ¿Cómo haces esto si no en el anime? Literalmente en el manga son 5 planos distintos. El primero, las reacciones y el segundo. Literalmente son 5 planos distintos. Para adaptarlo correctamente serían 5 planos distintos. Pero funciona distinto en el anime. Esto funciona bien en el manga porque tú pasas de página y ves esa página completa, ves de un solo vistazo lo que está ocurriendo. Y en el manga puedes pararte en los momentos que realmente sean impactantes. Los momentos donde haya un golpe fuerte, los momentos donde haya un impacto que se sienta la fuerza del impacto. Tú como lector puedes pararte en esa página para flipar con ese golpe. Para flipar con la epicidad de ese golpe. Para quedarte boquiabierto pensando en cómo va a reaccionar el rival, cuál será su siguiente acción. Y entonces cuando ya has asimilado eso, pasas de página. Eso en el anime no es posible. En el anime cuando hay un golpe potente, independientemente de si la animación ha sabido reflejar bien la fuerza que tiene cada golpe o no, que es pichipiche, pero tú en el anime cuando ves un golpe de estos, no puedes darle a pausa y esperar. Porque incluso en un plano alargado, cuando tenemos un plano alargado que es un plano de una página completa, que es muy potente porque pasas la página y ves esa página completa con la reacción, tú no puedes quedarte en ese plano ni siquiera pausando el capítulo. Porque lo que hace el plano es empezar desde abajo, hacer un paneado hacia arriba y dejar la cámara en la parte de arriba del plano unos cuantos segundos antes de pasar al siguiente. Eso es lo mejor que se puede hacer una adaptación. Al menos una adaptación así regularcilla. Si hubiera tenido un directo súper potente, asumo que habría podido manejar esto mucho mejor. Pero que a lo que quiero llegar es que esto es lo normal a la hora de adaptar una página, a la hora de adaptar un combate, a la hora de adaptar una reacción en un anime. Pero no funciona. No funciona porque el manga de Chumatsu no Valkyrie se basa 100% en esos momentos. Se basa 100% en saber reflejar la fuerza de un golpe y luego tener las expectativas para el siguiente golpe. En tener un momento impactante y quedarte ahí parado mirando ese momento impactante. Chumatsu no Valkyrie es un manga que es muy lento y muy rápido al mismo tiempo. Es un manga que se basa completamente en el ritmo. Y me quiero explicar aquí. ¿A qué me refiero con que es muy lento y muy rápido? Pues que es un manga en el cual tú perfectamente te puedes pasar, por ejemplo, voy a decir un número aleatorio, te puedes pasar 5 minutos leyendo un capítulo y de esos 5 minutos
haberte tirado perfectamente 3 o 4 en solamente 5 o 6 paneles de los 40 que puede tener el capítulo. ¿Por qué es esto? Porque las partes de reacción del público, que en el anime duran una jodida bestialidad, las partes de reacción del público te las puedes, entre comillas, saltar mientras lo vas leyendo. Es decir, tú vas pasando las páginas, ves los recuadros chiquititos en cada panel con la reacción de todo el mundo, y simplemente es eso, lo ves y sigues bajando. Es algo que dura nada, que dura un segundo, en un solo vistazo. Ya has visto cuál es la reacción de todo el mundo y sigues pasando a la acción. A eso me refiero con que es un manga extremadamente rápido en ese sentido. Tú puedes ver todas las reacciones del público, porque eso es la gracia de Shumatsu no Valkyrie. La gracia no es ver el combate como tal, sino es ver todo el conjunto de lo que es el espectáculo del combate, ver las reacciones, ver los momentos de hype, ver los momentos en los que alguien está expectante o a lo mejor alguien está esperando algo y le echan tierra las expectativas. En eso se basa Shumatsu no Valkyrie, pero tú esas reacciones en el manga las puedes ver de un solo vistazo y pasar a lo siguiente. Los momentos en los que hay texto en pantalla, a lo mejor está aquí la acción, luego tenemos aquí una pequeña franja negra con el texto, por ejemplo los 001 de Adam, y luego abajo sigue la acción, luego tenemos otra franja negra con otra vez el texto, y puedes simplemente verlo mientras estás viendo la acción, es algo simultáneo. Esto en el anime no sucede. Tú esto en el anime no lo puedes hacer aunque quisieras, porque en el anime no tiene esas separaciones. Tú en el anime ves un plano de la acción, luego tenemos una pantalla en negro que es otro plano separándolo con el 001, luego volvemos a la acción, luego cambiamos de plano otra vez con el otro 0001, luego volvemos a la acción y así constantemente. Eso hace que el anime se sienta lento. El anime se siente muy, muy lento. Y a ver, el manga Shumatsu no Valkyrie son combates lentos, son combates de apenas unos cuantos golpes que se extienden por 2 o 3 tomos, son combates lentos. Pero la lectura es rápida, eso es a lo que quiero llegar. Son combates lentos pero la lectura es rápida. Y en el anime no puedes hacer eso, en el anime no puedes tener un visionado rápido, porque en el anime se tienen que parar en cada uno de los planos de la reacción. Si en una página, por ejemplo, la infamísima escena que se ha vuelto viral por Twitter de Adán contra Zeus, que parece un PowerPoint, que dura como 2 minutos, y es simplemente poner reacción, reacción, parte del combate lo giran, reacción, reacción, parte del combate lo giran, reacción, reacción, que es así durante 2 minutos. Eso en el manga es una página. Es una página en la que en el centro están los golpes, y luego en las esquinas están cubiertos por las reacciones de todo el mundo. Es una maldita página. Y en el anime que han hecho, han cogido y han creado una escena de 2 minutazos y pico, en la que vemos cada una de las reacciones de manera individual, además de ese fotomontaje horrible de la acción. Que bueno, la serie entera no es así, para los que os estéis preguntando si la serie entera es así, no. Eso es solamente un momento puntual. Muy malo, pero un momento puntual. Pero eso es a lo que quiero llegar. A lo que quiero llegar es al que ya los combates son lentos de por sí en el manga, porque esa es la esencia del manga, que son combates muy alargados y muy basados en el hype y las expectativas. Pero dentro de lo lento que es el combate, tú puedes leerlo rápido. La lectura en sí misma, la lectura de la acción es rápida, porque te lo saltas, las reacciones las ves en un vistazo, un solo vistazo de la página, y ya puedes ir a la siguiente página y a la siguiente y a la siguiente. No tienes que quedarte parado en cada recuadro. Cada recuadro de cada reacción no es una página completa, como sí lo es en el anime. ¿Qué ha conseguido esto? Pues que en el anime, los combates que ya eran lentos, se sientan más lentos todavía. Se sienten una barbaridad de lentos. O sea, si ya en el manga tardas de ver de un golpe a otro, porque cada vez que ocurre un golpe tenemos un montón de reacción, de recuerdos y de explicaciones de qué ha pasado en ese golpe. Si ya en el manga, si ya los combates son lentos de por sí, en el anime es un suplicio, porque ocurre cualquier cosa y hasta 5 o 6 minutos después no ocurre la siguiente, porque entre la reacción de cada uno, las explicaciones de cada uno, los pasados, etcétera, 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 e insisto, todo con un timing muy malo, pues se te hace eterno. Se te hace eterno y es una sensación muy negativa, es una sensación que a lo mejor tú no te percatas, a lo mejor tú no te das cuenta de todo el tiempo que estás perdiendo de un golpe a otro, pero al final de cuentas, al final del episodio, una vez hayas disfrutado de la experiencia completa, sí que vas a tener una sensación más bien sosa de lo que acabas de ver, o a lo mejor solamente te vas a quedar con el último golpe, el último momento del combate, cuando en realidad esa sensación de epicidad y de momento espectacular de último golpe de combate debería haber estado ahí, debería haber perdurado durante todo el combate.
Y no lo ha hecho porque tenemos esos momentos, esos planos de gente reaccionando que dura cada uno 1 o 2 segundos o incluso más, uno detrás de otro, que hace que todo sea lentísimo. Entonces, en ese sentido, ya el timing de la adaptación ha estado por los suelos, ha sido muy malo. Pero, luego está el otro problema. Antes dije que Shumatsu no Valkyrie es una obra extremadamente rápida y extremadamente lenta. Esta era la parte extremadamente rápida. Tú la puedes leer muy rápida porque todas las partes de reacciones las ves de un solo vistazo. Todas las partes en las que son un montón de golpes, las ves en un solo vistazo, están en una página o en dos. Simplemente la ves y pasas a la siguiente. Sin embargo, los momentos de hype, los momentos que son un golpe fuerte, un momento en el que a lo mejor alguien se ha hecho una herida y está sangrando y eso era algo loquísimo como ocurre en el tercer combate. Esos momentos, en el manga te paras. Esos momentos son momentos lentos, son momentos de estar llegando hacia él, estar llegando hacia él, estar llegando hacia él, y cuando llegas, pasas la página y está en primer plano. Y la página entera o prácticamente entera es ese momento, ese golpe. Y está hecho así queriendo, obviamente. Lo mejor que tiene Shumatsu no Valkyrie es que sabe manejar ese tipo de cosas. Y cuando una cosa de estas ocurre en el manga, no hace falta que tú te pares de forma consciente para apreciar ese momento. No, es que tú lo haces. Es que sin que nadie te lo diga, tú lo haces. Tú te quedas parado en los paneles en los que la obra quiere que te quedes parado. Y te quedas parado contemplando no solo el dibujo tan espectacular que tiene, sino contemplando lo que ha ocurrido, como dije antes, contemplando el momento, contemplando la fuerza del golpe, contemplando ya no solo lo que acaba de ocurrir, sino creándote ya tus expectativas para, joder, si acaba de ocurrir esto, ¿qué va a ocurrir dentro de unos momentos? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a continuar esto? Y eso es algo que el anime no puede hacer. Eso es algo que el anime no puede hacer porque el anime no se puede parar. El anime, si ocurre una acción, un golpe, un momento, se va a parar en ese plano, que es un plano idéntico al del manga, yo no te digo que no. Pero se va a parar en ese plano durante, ¿cuánto? ¿2 segundos? ¿1 y medio? ¿3 como mucho? Se va a parar en ese plano y va a seguir hacia adelante. Porque eso es lo que tiene que hacer un anime. Un anime no se puede quedar parado, un anime no puede saber cuánto tiempo quiere el espectador quedarse en cada plano. Por eso digo, esta es una obra que es muy difícil de adaptar. Y este problema no es por la animación. Este problema es por la dirección. Pero aún así, yo no le echaría las culpas tampoco al director, que ni siquiera sé lo que ha hecho, por cierto. Pero yo no le echaría las culpas al director tampoco como tal. Porque es algo que es muy, muy, muy difícil de adaptar. Es algo que o tienes un director que sea extremadamente espectacular. De hecho, este director tiene bastante recorrido, aunque no sé si ha hecho algo aquí que sea de este palo, yo diría que no. Pero bueno, o tienes un director muy espectacular, un director que sepa manejar esos momentos, como podría ser, por ejemplo, Imaishi, el que se me ocurre ahora mismo, el único que se me ocurre ahora mismo es Imaishi, que es el director de Shingeki no Kyojin, de Death Note, que es un director que sabe manejar los momentos de epicidad de una manera espectacular. Pero o tienes a alguien que sepa muy bien manejar esos momentos, o no puedes hacerlo, simplemente. No se puede traspasar esas sensaciones a un medio animado. E insisto, no es problema de la animación. Los combates de Shumatsu no Valkyrie se basan en golpes, ¿sabes? No hay coreografías como tal, así que la animación escueta en los combates no ha afectado tanto como la gente lo está pintando. Pero sí que es un problema de timing, es un problema de tiempo, es un problema de sensaciones. Es un problema, ya os digo, es un problema de cambiarlo de medio. Es un problema que el manga no tiene. Y no solo es que no lo tenga, sino que el manga se caracteriza por el uso de ese recurso tan difícil y tan único de lo que es un medio leído, de lo que es el manga. Y es algo que no puedes traspasar de manera ferviente al anime. Por eso digo que la adaptación de Shumatsu no Valkyrie tampoco es puto horrible. Si tú la ves sin haber leído el manga, como ha sido el caso de mi hermano, porque yo esta serie la he visto con mi hermano porque él no ha leído un manga en su vida y no lo va a empezar a hacer ahora, y ya que iba a verla, pues dije, mira, la ves conmigo, ya que no te vas a leer el manga en tu vida, pues te ves la adaptación y nos reímos juntos de ver qué desastre han hecho. Y la ha disfrutado un montón, y le ha gustado un montón, y yo la he disfrutado con él, rememorando un montón de momentos que ya me gustaron un montón en el manga. Pero es como dije al principio, es poner al lado la misma obra, o sea, es coger el manga y coger el anime, y en esencia son la misma obra, porque es un calco plano por plano de todos los planos del manga, pero de una calidad infinitamente inferior. Es como si la resolución hubiera estado infinitamente inferior. Es coger algo que estaba aquí y copiarlo, pero ponerlo aquí.
Porque las sensaciones, los momentos, el hype, son todas cosas que no se pueden traspasar al anime. Son muy extremadamente difíciles de traspasar al anime. Y esto incluso va de la mano con la duración de los capítulos. Porque tú en el manga, a lo mejor un capítulo del anime son 2 del manga, para poner más o menos en contexto. Entonces, en el manga, cada capítulo tiene su momento de epicidad épico, o su momento en el que se para todo y es un momento súper espectacular en el que el lector se queda flipando. Esos momentos no existen en el anime. ¿Por qué? Porque no pueden pararse a mitad del capítulo. Porque cuando ocurre un momento de estos en los que el cuerpo te pide pararte, un momento tan épico, tan espectacular, tan potente, tan inesperado, que el cuerpo, que la serie, que la narrativa, que las sensaciones te piden dejarlo ahí, no puedes parar en el anime. Porque si ese momento ocurre en el minuto 13, tienes que tragarte los siguientes 11 minutos del capítulo. Porque eso es lo que significa ser un medio animado. E incluso ha habido finales de combates, como el del último, en el que termina el combate en el minuto 10, por ejemplo, del capítulo, y ya el resto es de otra cosa. Y eso te mata el hype. Aunque haya sido muy bueno, porque ya os digo, el combate de Sasaki, el tercer combate ha sido francamente bien, ha estado mucho mejor que el esperpento que fueron los 2 primeros. Pero incluso así, debido a todos los problemas que he dicho antes, debido a toda esa dificultad que tiene para adaptarse en un medio animado, y debido a que no te puedes parar ni siquiera en los momentos finales de combate, se diluye. Esas sensaciones se diluyen viendo el anime. Se diluyen una barbaridad. Ese es el punto que quiero dejar con este vídeo. No es que no sea lo mismo, no es que sea una puta bazofia. No es tanto así, realmente es una serie que tú la puedes ver y la puedes disfrutar, te puede parecer muy entretenida. Pero las sensaciones que vas a tener, aunque en esencia van a ser las mismas, aunque en esencia vas a tener las mismas frases, aunque en esencia los momentos de epicidad van a estar colocados en los mismos lugares, aunque en esencia van a estar ahí pero muy diluidos. Algo que originalmente estaba aquí arriba, en el anime está aquí abajo. Es lo mismo, pero súper diluido. Porque todas las particularidades que hacen tan grande a este manga, en cuanto al manejo de los paneles y el manejo de las expectativas, simplemente no están en el anime. Son problemas de ritmo, son problemas de timing, que son muy difíciles de corregir, muy difíciles de corregir, y el anime no los ha corregido. El anime es una adaptación normalita, una adaptación mediocre, una adaptación normalita. Me quiero referir en el sentido de que simplemente ha cogido lo que tenía que coger, ha cogido los paneles del manga y los ha puesto en movimiento en el anime. No tiene mucho más. Si habéis leído el manga, os la recomiendo. Si habéis leído el manga, podéis verla y la vais a disfrutar. Yo al menos la he disfrutado bastante. Es una serie que me ha parecido muy entretenida y que no me arrepiento de ver, porque los momentos de epicidad de las frases de Adam, por ejemplo, que son espectaculares, o los momentos de los últimos momentos del tercer combate, han sido momentos en los que yo genuinamente me he emocionado viendo el anime. Pero no me he emocionado por el anime, me he emocionado porque me rememoraba a las sensaciones que tenía en el manga. Unas sensaciones que en su momento fueron tan fuertes que simplemente recordarlas me hacen emocionarme. Pero por eso yo insistí tantísimo, en Twitter sobre todo, de que si vais a ver Record of the Ragnarok, si vais a ver Chumatsu no Valkyrie, si queréis disfrutar esta obra, no lo hagáis por el anime. No empecéis por el anime. Porque vais a consumir el mismo producto que podríais haber consumido en el manga. Porque para la animación que tiene ni siquiera merece la pena verlo en el anime. Vais a consumir lo mismo, pero súper diluidos. Todas las sensaciones que os podría transmitir, si os gustan en el anime, en el manga os iban a triplicar o cuadruplicar lo mucho que os iba a gustar. Porque es lo mismo pero peor manejado. Es lo mismo pero sin esas sensaciones, sin todos esos manejos tan buenos de los paneles y del hype que hacían tan buenos los combates del manga. Le quitas todo eso y te queda el anime. Con unos combates sosos, unos combates que se hacen muy largos, y con unos momentos épicos que sí, son épicos, pero duran muy poco y no te dejan saborear la epicidad del momento. Chumatsu no Valkyrie es un manga que desde el primer combate, siendo que el primer combate es el más soso incluso en el manga,
pues desde el primer combate ya ves por dónde van los tiros, ya ves que esas sensaciones de epicidad una detrás de otra se van a mantener constantes durante todo el manga. Cuando yo leí el primer combate en el manga, flipé. Flipé, pero tampoco me pareció la gran cosa, porque el primer combate no es la gran cosa. Pero flipé por el cómo habían sabido manejar todos esos momentos. Ya luego cuando vi el combate de Adán contra Zeus, fue ya la locura máxima. Fue ya el decir, esta obra es diferente, esta obra es especial. Esta no es tu típica obra de Battle Royale, esta no es tu típica obra de Tournament Arc, esta no es tu típica obra de acción. Esto es algo diferente. Esta es una obra que se basa en el hype, es una obra que se basa en las expectativas. Y madre de Dios, qué bien lo maneja. E insisto, insistiré una y mil veces. Eso es algo que el manga, o sea, eso es algo que el anime no ha sabido trasplantar de un medio a otro. Eso es algo que era muy difícil, muy difícil de lograr. Aunque esto lo hubiera animado Ufotable, aunque lo hubiera animado Bones, aunque lo hubiera animado Madhouse, esas sensaciones son muy difíciles de lograr. Y si encima a eso le sumamos que la animación es cualquier cosa, que la animación es extremadamente pobre, extremadamente mediocre, pues se queda en lo que se ha quedado. Se queda en una adaptación que todo el mundo ha criticado porque era un manga del que todo el mundo estaba esperando un anime. Y ha acabado como ha acabado. Y poquito más, yo creo que poquito más, gente, poquito más os puedo decir. ¿Tiene sus cosas buenas? Por supuesto, los sellos son muy buenos. Y la música, aunque no está metida tan bien como debería, también es muy buena la música. Así que por ese lado, pues mira. Pero poquito más, gente. Mi recomendación final, no veáis el anime. No veáis Chumatsu no Valkyrie si os interesa Chumatsu no Valkyrie. Si queréis experimentar Chumatsu no Valkyrie, idos al manga, por favor. Idos al manga del tirón. Y ya está. Simplemente quería hacer este vídeo para explicar esto. Quería hacer este vídeo para explicar que el problema de Chumatsu no Valkyrie no es tanto la animación, aunque obviamente no ayuda, pero no es tanto la animación. El problema de adaptación no es tanto la animación, sino que no han sabido manejar bien los tiempos. No han sabido manejar bien el timing de las reacciones y el timing de los momentos épicos. Esas dos cosas no lo han sabido combinar bien. Y que esto, insisto, es algo muy difícil. Es algo muy exclusivo, muy único del medio leído. Es algo muy exclusivo de lo que es el manga. Es lo que es tan característico de Chumatsu no Valkyrie. Y me parece normal que no se haya podido manifestar bien en el anime. De hecho, yo siempre tuve ese temor. Yo siempre tuve el temor de que cuando se animara, esos momentos no se iban a manejar bien, porque son momentos muy exageradamente difíciles de adaptar. Y bueno, lo que ha pasado a esta adaptación es que, además de eso, también ha tenido una animación extremadamente pobre. Por eso se ha quedado como se ha quedado. Pero poquito más, gente, poquito más. Quiero insistir también en que tampoco es una bazofia. Yo veo mucha gente poniéndola como la peor mierda que han visto nunca. Ni muchísimo menos, Yo os digo que si esa serie exactamente igual hubiera salido como una serie original, sin tener manga, mucha gente la vería, mucha gente la disfrutaría y mucha gente la recomendaría sin ningún problema. Pero que sin ningún problema, porque todas las cosas buenas que tiene el manga en el sentido de las frases, los momentos épicos y demás, insisto, los sigue teniendo. Aunque están súper diluidos, pero sigue teniendo. Si fuera una serie original, estoy bastante seguro de que incluso con esta animación, la gente la recomendaría. El problema es que no es una serie original. El problema es que esto es una adaptación de una obra ya existente, y no cualquier obra, de una obra que es extremadamente espectacular. Así que por eso, principalmente por eso se ha llevado todo el hate que se ha llevado. Así que poquito más, gente, poquito más. Creo que ya con esto me he explayado suficiente. Creo que hablar más sería volverme más redundante de lo que seguramente ya habré sido. Así que me voy a ir despidiendo por aquí. Como siempre, dando los agradecimientos a los miembros del canal. Agradecimientos a Ultra, Lurua, Dragosong, Lucas Santillan, Rionosuke-kun, Damián Elizondo, Roy TC, Carlos Pérez y Moi. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Así que, habiendo dicho eso, como siempre, yo me despido aquí. Recordad darle a este gustado, podéis seguirme en Twitter para estar al tanto de las novedades del canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!